Nosotros en el centro tenemos miles y miles de temas que investigar. Incluso, bueno, pues yo ya voy para cerca de 30 años en la institución y como seguimos teniendo donativos de documentos, la verdad es que no conozco todo lo que hay en el centro. Así es de inmensa el material que nosotros tenemos. Aquí, básicamente, estamos hablando de nuestra guía general de fondos. No lo voy a mencionar porque mis compañeros van a ir hablando de ello. Lo que sí quisiera mencionarles mientras ustedes ven precisamente cómo está constituido nuestro acervo es el trabajo que realizamos. Realmente el trabajo que realizamos es apasionante. En primer lugar, porque nos toca desde rescates documentales, en los cuales, bueno, pues nos encontramos con todo tipo de materiales. A veces se encuentra uno hasta los gorritos de la fiesta que utilizó alguien, porque desgraciadamente el archivo no se le da la importancia que tiene. Realmente el archivo es el corazón de cada una de las instituciones. Una vez que nosotros lo empezamos a buscar, pues nos damos cuenta de que hay materiales que nos jala leer. E incluso para nosotros los historiadores nos tarda más tiempo el poder clasificar documentos que al archivista, porque nosotros vemos y nos llama la atención el tema y empezamos a leer y empezamos a leer y ya queremos investigar y queremos hacer artículos y una serie de cuestiones. Dentro de estos, precisamente para no quitarles espacio a mis compañeros, pues yo voy a hablar de un tema que a mí me ha interesado en el Centro de Documentación. Este es el Comité Israelita por Redención Económica, Redención Nacional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues todo el mundo ha oído de la expropiación petrolera que se realiza el 18 de marzo de 1938. E incluso hemos escuchado eslogans en los cuales se decía, bueno, ¿por qué se quiere privatizar si el petróleo es nuestro? Porque nosotros lo pagamos. Y aparentemente, después de la expropiación petrolera, vino el pago de esta deuda. Incluso hay parte de la población que ayuda a pagar el préstamo, pero la situación es que en realidad esto se convierte en uno de esos elementos que trabaja el Estado y que se nos hace ver como parte de la historia oficial, porque la realidad es que con esta campaña solamente se recaudó el 0.1% del costo total de la expropiación. Entonces, en realidad no pasa de ser sino una cuestión mediática. Aquí todo esto empieza con, arriba vemos a Francisco J. Mujica, que es un general, el cual realiza un donativo de 6,000 pesos. Pues evidentemente esto va a dar pauta para el inicio de la campaña, de esta campaña que inicia. Obviamente esto va a crear la formación del Comité Nacional para la Redención de la Deuda Petrolera el 25 de marzo, estamos hablando 7 días después de la expropiación. Obviamente la expropiación tampoco se da de un momento para otro, es un proceso que se viene dando muy largo, incluso desde el 17 ya hay la idea de poder realizarla. El problema es que no se tenían los fondos ni había la coyuntura, incluso en un discurso de Lázaro Cárdenas lo que menciona es precisamente eso, que es el momento coyuntural. Uno, porque México ya salió de esa crisis de la que viene arrastrando después de la Revolución Mexicana, y por otro lado, el mundo se está preparando para una Segunda Guerra Mundial. Entonces, no había el problema de que pudiera ser invadido México. Ese es entonces el momento coyuntural que se aprovecha. Bueno, muy rápidamente se le pide a la comunidad, nuevamente es esto que se ha venido manejando, decíamos, hay que tratar de evitar esta historia oficial. Y para el 11 de abril ya se le había pedido a la Cámara Israelita de Industria y Comercio que participara para recaudar fondos para pagar la deuda petrolera. Y el 11 de abril se funda el Comité Israelita por Redención Nacional. También en este sentido tenemos que mencionar que en algún momento yo llegué a encontrar que el donativo que se realiza es precisamente por la comunidad israelita europea. Y uno dice, bueno, pues es la Cámara Israelita de Industria y Comercio, y teóricamente estaban representadas todas las comunidades, pero lo cierto es que la mayor parte todavía eran miembros del sector ashkenazita. Entonces, por eso es que
incluso creo que después se acaba disolviendo y dando paso al Comité Central Israelita de México, en el cual sí ya verdaderamente va a haber representantes de diferentes comunidades, e inclusive el primer presidente ya no es de la comunidad Ashkenazí, sino es León Béjar, que es de otra de las comunidades. Bueno, esta campaña realizada por la comunidad judía aportó en total 31.560,50. Si lo vemos para pesos actuales, uno diría, bueno, pues es muy poquito. Aquí la situación es el momento, estamos hablando del 38, cuando teníamos un salario mínimo de 2 pesos con 50 centavos. Hay donativos ciertamente, algunos muy pequeños, de 5, 10, 20 pesos, pero también hay donativos de hasta 1,000 pesos, que si nosotros tomamos en cuenta esos 2.50 que era el salario mínimo, en realidad representa más de un año del pago de un salario. Ahí está, no está. Ok, esta es una de las cartas donde nosotros vemos que en realidad no es tan voluntario el aporte que está dando la comunidad. De hecho, ahí resaltamos. Y aquí el mismo Comité Israelita por la Redención de la Economía Nacional de México les va a mandar a sus afiliados una carta en la cual se les está pidiendo cooperar. Pero no solamente eso, si leemos, en realidad ellos están suponiendo la cantidad que puede pagar cada miembro. Incluso ahí donde dice pesos, adelantito le ponían la cantidad para poderlo entregar. Y obviamente sí, pues hablaban en la parte de abajo precisamente de la hospitalidad que había dado México y que era un deber precisamente con el país el aportar para esta campaña. Bueno, este es el Comité de Redención Económica Nacional en el Distrito Federal. Decíamos, todo es institucional. De hecho, a la cabeza se encuentra el general Lázaro Cárdenas y hay otros funcionarios que están marcados precisamente a la izquierda de su pantalla. Y aquí otro de los elementos interesantes es precisamente que los están urgiendo a liquidar lo que hubieran juntado durante ese periodo para poder resarcir la deuda. Es de los elementos interesantes que nosotros vemos. Ahora, esto nos lleva a varios elementos, y esto es precisamente incluso conocer dónde se encontraba la comunidad, sobre todo los negocios, porque generalmente donde pasaban a cobrar eran los negocios de la comunidad. Y aquí vemos un mapa que, bueno, a lo mejor no nos puede decir mucho, y menos si nosotros vemos los colores. Aquí siempre se habló de que cuando la comunidad judía llega al país, bueno, pues se va a establecer en el centro de la ciudad, y precisamente aquí está incluso por calles en cuáles es donde estaban la mayor parte de los negocios que van a aportar para este comité. En Allende eran 27, en Brasil 23, en El Salvador 22, en Argentina 22, en Honduras 21, en Tacuba 19, en Corregidora 17, en Chile 15, en Academia 14, en San Juan de Letrán 11, en Jesús María 10, Jesús Carranza 10. Esos son la cantidad de negocios no estaban ubicados. Ahora, ¿cómo podemos conocer eso? Bueno, pues precisamente a través de nuestra guía general de fondos. Realmente esto es lo que nosotros venimos a presentar el día de hoy, son nuestros instrumentos de consulta, porque decíamos, evidentemente es importante los temas que nosotros mostramos, pero para ello la gente necesita conocerlos. Es un trabajo muy arduo, y por eso quise mencionar al principio a todos mis compañeros, porque les digo, no es un trabajo solamente de una persona, es un trabajo de todos. Evidentemente, en primer lugar, y quizás se me pasó decirlo, tenemos al patronato, que es el que se encarga de conseguir los fondos para que pueda funcionar la institución. Esta guía, bueno, pues tiene esos puntos que ustedes vieron. Ahorita van a hablar mis compañeros más al detalle de cada uno de ellos. Pero también quisiera mencionarles que ya se encuentra en nuestra página, porque finalmente nuestro trabajo es la difusión, nuestro trabajo es que todo el mundo pueda acceder, e incluso en la época actual, con las tecnologías de la información y de la comunicación, evidentemente aspiramos a no solamente ser consultados en el país, sino precisamente por la cultura judía, que es universal,
que alguien nos pueda consultar en Argentina, que nos pueda consultar en Israel, etc. Evidentemente lo primero sería ver estos instrumentos, después nos pedirían el material, el cual se digitalizaría, que ya pasaría a formar parte de nuestro material digital y se les enviaría. Y bueno, por mi parte, los invito ya solamente a que visiten nuestra página, visiten nuestro centro, estamos en Córdoba 238 y le doy la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación va a hablar nuestra jefa de archivo, Carla Vázquez. Muchas gracias y bienvenidos todos. Les voy a hablar de una de las áreas que conforman el CEDIJUM y solo algunas de los tesoros que tenemos aquí, porque fue muy difícil seleccionarlos. En este caso, primero quiero explicarles que a veces las donaciones nos llegan en paquetitos muy lindos, bien cuidados, pero hay otras ocasiones en que no. Entonces es un trabajo no nada más de recibir las donaciones, sino también limpiarlas, organizarlas y ponerlas lo mejor posible para que puedan ser consultadas, no nada más por investigadores, sino también por estudiantes y miembros de la comunidad. Por ejemplo, en este caso, yo les estoy mostrando en la pantalla una carta. Esta carta tiene mucho significado porque está escrita desde las primeras que hay de la comunidad en 1912. Es una carta donde la señora Erna Wolfowitz le anuncia a sus papás en Europa que ya nació su hijo. Este es uno de los documentos que tenemos en papel, porque no nada más tenemos papel, también tenemos otro tipo de documentos, como por ejemplo algo que esté en metal, placas, fotografías, varias cosas que las familias nos empiezan a donar. Por ejemplo, en este caso tenemos un pasaporte que nos hizo llegar el señor Isaac Betech, de su papá. Él estaba en Líbano en esa época y bueno, es una familia que viene de Siria. Y todo lo que tenemos aquí está en francés y también hay algunos datos en árabe, que en ese entonces eran los dos idiomas que hablaban ahí. También tenemos una reciente donación que es una Torá que encontraron en Marruecos. Es muy interesante porque normalmente cuando las Torá ya no se usan para el rezo, se entierran, y en este caso se mantuvo durante mucho tiempo. Aún no sabemos exactamente su edad, pero están los investigadores tratando de encontrar cuál es su edad exacta. Y como les comentaba, hay objetos, hay cosas que no nada más es papel, tiene otro tipo de significado para las personas y para nosotros también. Así como les estaban comentando, el archivo se divide en dos partes: la parte que nos donan las familias y la parte que nos donan las instituciones. En este caso yo les voy a mostrar el de dos instituciones: la reorganización del Fondo Comité Central Israelita de México, que es la institución encargada de representar a la comunidad judía en México y que en este momento estamos trabajando para poder tener para los investigadores el catálogo de los refugiados, todas las personas que empezaron a llegar a partir de los años 30 y 40 a México. Y también tenemos a resguardo el fondo de la organización WISO, el Women's International Zionist Organization, que es una organización femenina la cual se dedica a proteger a la infancia y a las mujeres en riesgo, no nada más en Israel, también aquí en México. Sobre todo en México se han dedicado a dar becas, a amueblar escuelas, entre otras cosas. De los documentos de personas, de familias, tenemos por ejemplo el fondo de doña Wasserstrom. Ella fue una sobreviviente del Holocausto y antes de irse del país decidió dejar todos sus documentos a la institución anterior, la que nos dio vida a nosotros, el CEDICA, el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí. Y también en este caso tenemos los documentos del Fondo Benjamín Kowalski, que fue un maestro muy dedicado en la comunidad y junto con su esposa dieron muchas clases de hebreo. También cabe mencionar nuestro archivo de historia oral, el cual se inició como un proyecto con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y este proyecto fue
dirigido y coordinado por la doctora Alicia Goffman en 1990. Ella es historiadora, investigadora y fundadora de la FES Acatlán y del CERICA. Después de este proyecto se han realizado otros dos por parte de la comunidad ashkenazí y también por parte de la comunidad sefaradí, y en este momento el CEDIJUM trata de reunir a todas las comunidades y seguir con este proyecto. Ahora vamos a pasar con la parte de las instituciones. Por ejemplo, tenemos estos documentos en los cuales se da cuenta de la formación o de la creación de la Cámara Israelita de Industria de Comercio, que antes les habían comentado, y también de la Keilah Ashkenazí, su libro de actas, las reuniones, todo quedaba escrito para que no hubiera alguna duda y para que se pudiera seguir los temas que estaban tratando. Pero no nada más tenemos documentos del tamaño de una hoja de papel, hay documentos mucho más grandes. En este caso tenemos las colecciones de gran formato, entre las cuales hay propaganda a favor y en contra de la comunidad. Tenemos que mantener estas dos partes porque es importante decir que tanto había apoyo como también había gente que no estaba de acuerdo. Y también tenemos mapas, sobre todo de Israel o de México. Estos mapas también corresponden a diferentes épocas, antes de que se creara el Estado de Israel, después de que se creara el Estado de Israel y de algunos acontecimientos históricos de la comunidad, como es la expulsión de los judíos de España. También tenemos otra de las colecciones que son documentos migratorios. En estos quiero resaltar este documento que es un pasaporte de la Alemania nazi. Es muy interesante porque la persona a la que le perteneció salió en 1941 de Berlín, cuando es la parte más cruda de la guerra, y alcanzó a llegar a México. Sabemos que pasó por Francia, pero no sabemos por dónde. Los siguientes sellos que hay en el pasaporte los encontramos hasta España y sabemos que salió de Vigo, después se fue a Cuba y de ahí voló a Yucatán. Ese fue todo el viaje que realizó la persona. Y bueno, sabemos que es original porque tiene la J al frente en la carátula, el color es rojo y también tiene su número de serie. Eso era como parte de las seguridades que tenían en aquel entonces para que salieran. Volvemos a los fondos personales. En el primero tenemos una constancia de estudios de una persona que salió precisamente de Siria, está en francés, y tenemos los sellos de las escuelas, tenemos la foto de la persona. Esto pertenecía al señor Teófilo Sacal y él lo donó al centro. También otra familia que ha donado documentos al centro es la familia Kaltum. En este caso nos presentó una tarjeta a la cual perforaban. Era el día que él pagaba para poder seguir siendo vendedor. Entonces cada uno de esos hoyitos es uno de los días que él trabajó y que pagó su cuota a México. También del señor Kaltum tenemos un pasaporte. Este pasaporte está en árabe y algunas cosas están en francés, está traducido. Lo interesante de aquí es que él salió a los 16 años de Siria, llegó a México y lo que querían era evitar que los enrolaran en la guerra. Entonces le dijeron, pues tienes que escapar ya. Y dijo, bueno, me voy en el primer barco que salga, y decía América, y llegó a México. Entonces era el tratar de escapar de toda la persecución que había en aquel entonces. Y bueno, no nada más tenemos papel, tenemos vinil. En este caso es nuestra fonoteca y también tenemos una biblioteca. Aquí les muestro que hay tanto cuestiones como alegres, que son unos cómicos, y también tenemos canciones que, por ejemplo, son después de la guerra de los 6 días, y un telegrama grabado, pero sobre todo el Jerusalén de Oro, que es una canción que motivó mucho a las personas en esa época y que salió de un concurso, de un festival de música para poder unir a las personas que vivían en Israel. Y bueno, por mi parte es todo. Le doy paso a mi compañero Carlos. Bueno, buenos días, bienvenidos sean todos a esta feria. Mi nombre es Carlos Guerrero, soy el encargado de la biblioteca y pues yo les voy a hablar sobre los tesoros que resguarda nuestro acervo bibliográfico.
Nuestra biblioteca está conformada por más de 18,000 volúmenes impresos en todas partes del mundo. Es una biblioteca que cuenta con diversos campos de conocimiento judío y contiene ejemplares que datan del siglo XVI hasta nuestra actualidad. Generalmente la biblioteca está dividida en 3 secciones. La primera es pues las traducciones de la literatura universal al yiddish, a la lengua de los judíos provenientes de Europa Oriental, y les voy a hablar un poquito sobre esta colección. Está conformada por 725 obras, todas ellas de la literatura universal, impresas al yiddish, a este idioma que estuvo a punto de desaparecer durante el Holocausto. ¿Qué podemos encontrar en esta colección? Bueno, pues obras como El Principito, como se ilustra en la pantalla, traducido al yiddish y por supuesto también al ladino, otro idioma que fue utilizado por los judíos de España. El Quijote, por supuesto, Así habló Zaratustra, El Capital de Carlos Marx, un ejemplo de aquellas traducciones que tenían el objetivo de involucrar al judío de Europa a la cultura universal a través del lenguaje del yiddish. Pero yo me hice una pregunta, yo traté de saber o de averiguar por qué tenemos estos ejemplares, por qué estas traducciones se encuentran en México. Para ello, pues a través de los sellos que dejan testimonio de los lugares y de aquellas bibliotecas en los cuales estuvieron, pues me puse a investigar también sobre esta parte de la etiqueta que se llama tejuelo, y me noté que en los sellos, adelante, venían este tipo de sellos. El primero, pues como lo pueden ver, son 2 obras de nuestra colección. Uno es de Quo Vadis, esta gran obra que habla sobre Nerón, premio Nobel, por supuesto, de Henryk Saniewski, y el otro es otro autor, también judío, pero que también formaba parte de esta colección. Bueno, esta colección formó parte de la primera biblioteca judía del sector Ashkenazí. Se fundó en 1920 y se llamaban los Young Men's Hebrew Association, o como se puede decir también, los jóvenes israelitas de México. ¿Qué objetivo tenía? Tenía el objetivo de crear un club social que reuniera a todos los inmigrantes judíos para apoyarlos en su llegada y a integrarse al nuevo sector que era México. Pero obviamente para apoyar estos objetivos tenían y necesitaban de sus amigos inseparables, los libros, ¿no? Posteriormente, de este gran club surgen otro grupo de intelectuales que comienzan a escribir en su lengua natal, en idioma yiddish, pero aquí yo les presento el primer libro impreso por los judíos en México y se llama Drei Wege, 3 caminos, es como se traduce, y fue escrito por 3 grandes intelectuales. El primero Isaac Berliner, Moshe Glikovsky y Jacobo Glanz, impreso en 1927. ¿Qué era este libro? Era un poemario que daba testimonio de las añoranzas de allá del viejo hogar, del estétil de donde pues ellos crecían y donde desgraciadamente por cuestiones de persecuciones, como comentaba Carla, tuvieron que escapar y en México encontraron un lugar para vivir. Bueno, esta es otra de las grandes obras que produjo la comunidad judía en México. Esta es considerada ya la primera obra judeo-mexicana. ¿Por qué? El título se llama Ciudad de los Palacios, también está escrito en yiddish y nos habla un poco sobre el México del siglo XX, de principios del siglo XX, de cómo se conformaba nuestra ciudad, pero sobre todo porque fue ilustrado por el gran muralista Diego Rivera. Diego Rivera los ilustraba a través de sus magnas obras. Aquí pues podemos ver imágenes icónicas de nuestro país, como es el borracho, un poco sobre unos indígenas que se van caminando hacia, me imagino, un páramo, y por qué no, una imagen alegórica de la Inquisición, ¿no? Bueno, continuamos. Esta es otra sección de la biblioteca. Aquí pues es la colección más antigua que tenemos, son ejemplares datados del siglo XVI hasta la Segunda Guerra Mundial. Principalmente son libros religiosos, libros como la Biblia, libros de oraciones, compendios legales, que pues a mí lo que realmente me atrajo mi atención fue que esta colección tiene más de 40 sellos de bibliotecas europeas. ¿Por qué están en México? ¿Cómo llegaron acá? Bueno, para hablar un poco sobre este proceso hay que verlo en retrospectiva. En Alemania, cuando Hitler tiene el poder por fin en 1933, se lleva a cabo una gran quema de libros.
Esta quema de libros tiene el objetivo de destruir a su enemigo ideológico, el cual era el judío. ¿Cómo destruirlo? Bueno, parte de la memoria, del pensamiento, de las ideas está en los libros. Goebbels, el ministro de propaganda, tiene el objetivo de destruirlos y se lleva a cabo una quema sistemática que tuvo el nombre del Bibliocausto. Así es, era como una especie de preludio o ensayo para lo que vendría después. En esta quema se quemaron obras de grandes intelectuales judíos como Einstein, como Marx, y también escritores oponentes al régimen nazi. Bueno, a mí me sorprende mucho porque si vemos la historia pareciera que el objetivo es destruir la cultura del pueblo judío. Pero aquí tenemos un libro que se llama Sefer HaHayim, el libro de la vida. Es un libro que contiene oraciones que se lee a los difuntos o a aquellos judíos enfermos. Y si ustedes ven con mucho detenimiento, tiene un sello con una esvástica nazi. ¿Pero por qué? Bueno, había ciertas facciones en cuanto al régimen nazi, en cuanto a su estructura, y este libro fue saqueado por una institución que se llamó el Instituto de la Historia de la Nueva Alemania, y quien está al lado en la fotografía se llama Walter Frank, que fue el fundador de esta biblioteca. Su objetivo era tener fuentes documentales y bibliográficas para estudiar a su enemigo, en este caso, pues, el pueblo judío. Este ejemplar fue saqueado en 1935, 2 años después de las quemas. Bueno, a grandes rasgos, esta tarea fue pasando a otro gran jerarca nazi, en este caso se llama Alfred Rosenberg. Él crea un equipo especial para confiscar los bienes culturales, entre ellos los libros. Su objetivo era ya ampliar este programa de saqueos de bibliotecas, ahora no solo en Alemania. Cuando ocupa el cargo de rey como ministro de los territorios ocupados del este, comienza un gran saqueo de bibliotecas judías, desde bibliotecas comunitarias, religiosas y escolares. Yo aquí les muestro un poco sobre los puntos en donde Alfred Rosenberg saqueó bibliotecas. Como ustedes pueden ver, son varios puntos en donde estos libros tenían el mismo destino, se iban a llevar a Frankfurt de Meno, en donde se iban a reunir para formar lo que se conoce como la Gran Biblioteca sobre la cuestión judía. Y pues como vemos, cada punto que ustedes ven iluminado ahí es un punto de restitución o punto de recuperación para enviar estos libros saqueados a ese instituto. Continuamos. Bueno, cuando concluyó la guerra, el ejército aliado se sorprendió muchísimo de encontrar miles y miles de libros escondidos en muchos lugares, entre castillos, entre minas. Inclusive se sorprendieron porque eran libros judíos, ¿no? ¿Por qué había libros escondidos de judíos y por qué los protegían los nazis? Porque sabían el valor que tenían, pues, para la cultura universal, si a mí me preguntan. Entonces, el ejército aliado decidió que estos libros fueran devueltos de nuevo a sus dueños. ¿Qué hicieron? Hicieron un proyecto de restitución de libros. En este caso les ilustra un libro que tiene el sello del archivo de Offenbach, lugar en donde se devolvieron miles y miles de libros. En total se tiene un conteo que fueron aproximadamente 6 millones de libros los que saquearon durante la Segunda Guerra Mundial. Este lugar, en la imagen que ustedes ven arriba, fue una zona industrial donde en la Segunda Guerra Mundial formó parte de un conglomerado de industrias farmacéuticas y químicas nazis que producían el gas letal llamado Zyklon 2, bueno, se usaba para las cámaras de gas. Posteriormente, después de una larga jornada de trabajo desde 1945 hasta 1949, se lograron devolver la mayor parte de los libros, pero quedó un remanente de 500,000 de libros que no tenían custodios, no tenían dueños. ¿Qué hacer con este 500,000 de libros? Aquí se los vamos a entregar. ¿Quién los va a proteger después de esta tragedia histórica y, por supuesto, cultural? Entonces, crearon un programa que se llamó el Programa de Reconstrucción de la Cultura Judía. Tenía el objetivo de que ciertas comunidades de todo el mundo recibieran una cierta cantidad de libros. El Comité Central Israelita, como lo mencionaba Carla en el fondo del archivo, contamos con actas que dan testimonio sobre este rescate.
Aquí, por ejemplo, está el acta donde se menciona que están solicitando que ya va a llegar la primera carga de lotes de libros judíos. Y es así como el Comité Central decide formar una biblioteca. Esta biblioteca, posteriormente se fundó en 1952 por el Comité Central Israelita y finalmente en 1957 cerró porque pues estos libros eran tan valiosos que pues, decidieron mejor preservarlos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el libro más antiguo que ustedes conocen? Yo aquí, por ejemplo, les presento es el libro más antiguo de nuestra colección. Es un libro impreso en 1567. Es un libro que se titula Nevi'im Rishonim, los primeros profetas. Forma parte de la Biblia hebrea o del Tanakh. Es la segunda sección de la Biblia hebrea que contiene toda la historia de los profetas. Fue impresa en Venecia y también formó parte de los libros saqueados por los nazis. Y bueno, ya de forma muy breve, les voy a platicar un poco sobre el catálogo. Así como lo menciona David, es un trabajo arduo de traducción, de catalogación, de organización, y que ahora lo ponemos a disposición de todos ustedes para que conozcan un poco más sobre esta cultura milenaria. El licenciado Francisco Acosta. Hola a todos. Bueno, yo les voy a platicar principalmente de lo que tarde o temprano se va a perder. Su destino es desaparecer, que son los periódicos, revistas, folletos y boletines. Sin embargo, aquellas personas que nos acompañaron en la feria del libro pasada se dieron cuenta que ya nos adelantamos a este proceso y nos hemos dedicado a digitalizar los periódicos más representativos del CEDIJUM. Para esto me he dado a la tarea de realizar el catálogo de prensa judía 1931-1994. En este catálogo quiero mencionar que no solamente se abordan periódicos, sino también revistas que son muy importantes para el estudio del judaísmo en México. Siguiente, por favor. A su lado derecho tenemos el periódico Derbe, El Camino. Este periódico inició en 1930, el 31 de diciembre, para que saliera a la luz el 1 de enero de 1931. Bajo la edición de Moisés Rosenberg, él tenía la intención de que se diera todas las noticias relacionadas con Europa y que además estuviera ligado a los judíos que se encontraban en México. En este periódico vamos a ver que va a haber un vínculo de lo que sería la identidad mexicana, es decir, van a buscar palabras muy comunes en México como cacahuamilpa, Xochimilco, Iztaccíhuatl, Popocatépetl. Esas palabras, ¿cómo adecuarlas al yiddish? Pues bien, el periódico estaba en yiddish, ¿cómo hacerlo? Para eso, ellos se dedicaron a la tarea de buscar las palabras y los pronunciamientos adecuados para que sonara muy similar. En este periódico, en 1932, tuvo la intención de que fuera bilingüe, bajo la tutela de Laureano Ramírez, un criptojudío de origen sefaradí. Tenía la intención de que fuera bilingüe, es decir, yiddish y español. Sin embargo, fracasó. Al poco rato de la aparición del Derbe, a su lado izquierdo tenemos el periódico Die Zeit, El Tiempo. Este periódico tiene tendencias de izquierda, que es decir, son bundistas, de esta izquierda polaca que habla principalmente como el yiddish, símbolo de identidad judía. Menciona que precisamente todos los movimientos de izquierda en Europa deberían ser captados, deberían ser informados por los judíos de izquierda aquí en México. Este periódico fue fundado por Moisés Rubinstein, ¿sí? El mismo de ayer que tuvimos la presentación de Mexicaner Temes. Siguiente, por favor. Al poco rato de que Die Zeit inicia su tiraje, cambia su nombre a Die Stimme, la voz israelita de México. E incluso, como les comentaba, de este lado de izquierda, va a tener muy importante y mucha énfasis en lo que fue la Guerra Civil Española. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, en la litografía se ve claramente a un Mussolini, a un Hitler, pasando encima de España. E incluso el título de la litografía se llama La Marcha en España. Siguiente, por favor.
Moisés Rosenberg no solamente se quedó en el intento del Derbej en hacer el Derbej al bilingüe, sino que inició con este periódico titulado La Verdad. La Verdad para nosotros también fue un descubrimiento de haber encontrado este periódico, pues es el primer periódico en español editado por judíos. Nosotros incluso creíamos que el más reciente era Prensa Israelita, el que estaba editado en español, y con este periódico se nos desmiente toda la historia que incluso hemos platicado y que ahora forma parte de Se Dijo. Es importante aclarar que la mayoría de estos periódicos nos da información genealógicamente muy, muy importante, porque en este tipo de periódicos se llaman las bodas, Bar Mitzvot, Brit Milot, entre otras, y todas ellas iban acompañados de los nombres de los familiares, incluso de algunos que se encontraban en Polonia y que hoy por hoy son base importante para el estudio de la genealogía en el judaísmo mexicano. Siguiente, por favor. Como les comentaba, el catálogo no solamente muestra la parte Yiddish y la parte Ashkenazí. En este caso tenemos Optimismo Juvenil, que es una revista de la comunidad de Damasco, y precisamente lo que lo hace valioso a este tipo de periodo, a esta revista, es el vínculo. Si ustedes ven, tenemos del lado izquierdo la figura de Francisco y Madero, celebrando precisamente lo que fue la Revolución Mexicana. Del lado derecho tenemos a Cristóbal Colón, y en el centro vamos a ver las fiestas judías aquí en México. Y vamos a, bueno, si lo alcanzan a distinguir, vamos a ver a muchos judíos utilizando trajes de charro y trajes tradicionales mexicanos. ¿Por qué? Porque se está conformando la identidad judío-mexicana, se está formando este vínculo que va a seguir y sigue. Siguiente, por favor. Bueno, otra parte importante de los que llegaron aquí a México son los comunistas. Es decir, aquellos judíos que provenían de la URSS o de otras zonas y que simpatizaban con esta ideología. En este caso se trata de periódico Freiwelt, que inicia como revista y posteriormente se cambia a periódico. Muestra claramente una propaganda procomunista, y como se ve en la litografía, se ve una hoz y un martillo sacudiendo a Hitler. En este caso vamos a ver que se trata de una litografía de William Roper, un norteamericano, él también de tendencias comunistas, y vamos a ver cómo el vínculo entre los comunistas mexicanos y los comunistas estadounidenses van a estar unidos a través también de este tipo de revistas del judaísmo. Siguiente, por favor. Mizrach es un periódico también que hemos encontrado recientemente y que muestra la parte sefaradí en estas publicaciones periodísticas. E incluso vamos a ver que Mizrach tuvo sus inicios como boletín y posteriormente se transformó en periódico. Va a ser editado en Chapultepec, aquí súper cerca, y que por lo tanto también vamos a ver que todos estos periódicos están en torno a la Ciudad de México. Es decir, vamos a ver cómo las comunidades de distintos sectores van a estar ligadas en la Ciudad de México. Muy bien, para 1945, después de la guerra, inicia Prensa Israelita. Prensa Israelita tiene la característica de ser más sionista, tener un vínculo muy fuerte con los trabajadores pro-Israel, y que también va a hablar mucho de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a ver que va a capturar los momentos, las noticias de los pogrom que seguía habiendo en Polonia, a pesar de que ya se había vencido al ejército nazi, como el antisemitismo en Europa seguía. Posteriormente, en el 48, con la creación del Estado de Israel, vamos a ver que inicia la voz sionista, y también vamos a ver cómo va capturando la historia viva del conflicto árabe-israelí. Esto es algo muy importante, pues es una de las fuentes más importantes con las que cuenta el Sedicum, y por lo tanto también vamos a ver todo lo que es la partición de Palestina y el proceso de la conformación del Estado judío.
Mexicaner Leven es otro periódico en yiddish y español que aparece precisamente para relacionar todos los temas mexicanos y de la identidad judeo-mexicana y cómo están ligados estos a través de fiestas, costumbres y tradiciones. Todos estos van a estar relacionados principalmente con con celebraciones también, tanto patrióticas, judías, e incluso algunos casos muy curiosos sobre poesía, tanto yiddish, tanto judía y tanto mexicana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí van a ver que es Mexicaner Leven 2. No, realmente no se llama así, yo le puse así. Y este periódico tiene como característica también estar en yiddish. Es un intento de la Keila Ashkenazi de México de que siga el yiddish viviendo y que por lo tanto sigue captando lectores, que es algo de lo más importante. Y que incluso, si ponemos atención, son noticias de la aparición del EZLN y cómo el judío Ashkenazi va a estar ligado a este tipo de presentación. Este periódico fue editado en las calles de Acapulco 70, justamente donde estaba ubicada gran parte del sector Ashkenazi y el Tzedika en ese entonces. Y bueno, así como el yiddish se ha negado a morir, también el ladino. El periódico El Amanecer con ese, así como se ve, este periódico se encuentra en Turquía y hasta la fecha sigue apareciendo y nos habla precisamente de la historia de los judíos sefaradí que se encuentra en Grecia, Turquía, y cómo existen todavía cursos para que el ladino tampoco muera. Las revistas que tenemos en el Centro de Documentación también muestran precisamente toda la parte cultural de todos los sectores y cómo todos ellos hablan del crecimiento intelectual, político y empresarialmente, y que también muestran los inicios principalmente de todos los centros comunitarios que hoy conocemos y que se encuentran a lo largo de Coajimalpa, Chapultepec y la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Para esto también tenemos lo que es el fondo antiguo, no tan antiguo como el de Carlos Guerrero, pero tenemos aquí el periódico A Carmel de 1860, editado en Vilna. Este periódico tiene la característica de ser editado en 3 idiomas: hebreo, alemán y ruso. Esto también deja ver la gran cantidad, o por lo menos el enfoque de sus lectores. Siguiente, por favor. Tenemos Alter Hand, también otro periódico de Varsovia, y Literatur Unleben. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una gran donación, gracias a Judy Goldman, que se encuentra entre nosotros, y principalmente nos habla de este periódico Menorá. Menorá nos habla de una comunidad extinta, de un sector que muy probablemente desapareció, que son los judíos alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, y que también muestran las actividades culturales, teatro, también lo que eran conciertos. Siguiente, por favor. Y así como en Alemania tenemos presencia de periódicos, también lo tenemos en Varsovia. Aquí tenemos Die Woche principalmente, que habla de 1930 y no alcanzo a ver, pero también nos habla de esta comunidad de Varsovia. Y posteriormente aparece Volksstimme. Volksstimme es otro periódico que aparece después de la Segunda Guerra Mundial y hace presencia del teatro judío de Varsovia, a pesar de que ya no hay tantos judíos en Varsovia. Bueno, nuestra labor, yo creo que ninguno de los que estamos en la mesa ha terminado. Mientras haya archivo, mientras haya nuevas publicaciones, que como pueden ver también ustedes aquí atrás de ustedes, hay miles de libros editados en yiddish, en español, y mientras haya también revistas que sigan apareciendo por parte de los sectores, vamos a seguir estando aquí, dando lata, y vamos a estar también aquí para resguardar la memoria. Muchas gracias.